Clínica de Oftalmología San Diego. Yo tengo el gusto de hacer la presentación de la doctora Marcela Ibáñez, que además pues le agradezco mucho que nos acompañe pues en esta reunión. Gracias a Además, ustedes. de verdad que es un gusto verte, Marce. No, gracias a Bueno, ustedes por la invitación. Marcela es oftalmóloga de la Barraquer, de la Escuela Superior de Oftalmología, Instituto Barraquer de América. Allá hizo un fellowship inicial en segmento anterior y luego pasó a la Fundación Rothschild en París, a hacer también segmento anterior. Después en la Universidad del Valle hizo su fellowship de oftalmología pediátrica y estrabismo. En este momento tiene su trabajo en el Centro Ocular Pediátrico Miró y además es docente de la Universidad del Norte. Hoy pues tenemos una conferencia súper interesante e importante que es el estrabismo y la cirugía refractiva. Aquí juntamos los dos fellows, Marce, ¿no? Señora. Me parece muy chévere. Bueno, entonces muchas gracias, los dejo con la doctora Marcela. La idea es, a menos que tú quieras que sea diferente, pero la idea es que en el chat nos pongan las preguntas y al final abrimos incluso micrófonos para los que quieran tener una conversación. ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Entonces, como dice Cata, hoy estaremos hablando un poco acerca del estrabismo en la cirugía refractiva, sobre todo de los efectos a nivel muscular y sensorial que se producen después de una cirugía refractiva y cómo esto puede afectar a nuestros pacientes, tengan estrabismo o no sepamos que lo tengan. Afortunadamente, la aparición de una diplopia o de una descompensación de un estrabismo tras la cirugía refractiva es una complicación bastante infrecuente. El primer caso descrito fue el de una endotropia acomodativa tras una queratotomía radial en 1966. Después de esto se han descrito otros casos, como en casos de anisometropías miópicas y otra descompensación de cuarto nervio, pues de una parálisis de cuarto nervio congénita. El primer reporte de serie de casos mostraba más que todo problemas de binocularidad en pacientes post cirugía refractiva. Vamos a concentrarnos más en la parte de la cirugía refractiva corneal, los cambios que este tipo de cirugía nos van a producir. Entonces tenemos, por ejemplo, los efectos de la ablación corneal, los cuales los principales efectos van a ser por un aumento de las aberraciones de alto orden, los cuales van a llevar a una disminución de la estereopsis, pueden llevar a inducir una multifocalidad, alterar la profundidad de foco y estimular la acomodación de los pacientes. Existen diversos escenarios que pueden llevar a problemas binoculares tras la cirugía refractiva de la córnea, como son un efecto prismático, sobre todo cuando se producen patrones de ablación descentrados o con zonas de ablación asimétrica. Estas últimas, sobre todo cuando estamos corrigiendo pacientes con niveles altos de anisometropías. Estos pacientes de anisometropías van a sufrir de su parte sensorial es un poco diferente a los pacientes que no son anisometrópicos, perdón. Son pacientes que tienen una dominancia ocular mucho más fuerte, no solamente la dominancia ocular visual, que es aquella que se correlaciona con la dominancia de la mano, la dominancia del pie, sino también con la dominancia sensorial, que es aquella que se va a producir a nivel de la corteza cerebral, en la cual se van a producir suspensión de la captación de las imágenes y demás, ¿no? Cuando un paciente es sometido a una cirugía refractiva, va a haber un cambio abrupto en su patrón refractivo, en su forma de ver, y esto puede llevar a producir un levantamiento de la supresión intraocular y un cambio en la dominancia sensorial. Esto puede ser muy positivo, al igual que puede llegar a ser negativo, porque puede llegar a descompensar los casos de fusiones un poco débiles y demás, como ya veremos más adelante. Sin embargo,
esta ventana en la que hay ese levantamiento de la supresión intraocular y el cambio de dominancia sensorial, es muy importante porque si la cirugía refractiva es la que vamos a utilizar como tratamiento para esta anisometropía, debemos acompañarla de un tratamiento de ortóptica, de terapia visual, que inicie idealmente a la semana de haber hecho la cirugía refractiva, más tardar el mes, porque esta ventana del cambio de la dominancia y del levantamiento de la supresión es muy corta y después de cierto tiempo ya no se va a poder modificar y va a volver a su estado inicial. Existen distintas alteraciones después de las cirugías refractivas dependiendo del, perdón, yo cambio esto aquí que no me deja ver nada, y ahora sí. Dependiendo del patrón de ablación que estemos haciendo, ya sea un paciente miópico o hipermetrópico. Y tenemos que hay ciertos cambios refractivos en los pacientes miópicos que debido a un efecto prismático producido por los lentes que ellos están utilizando, una vez ellos hayan sido operados, van a necesitar una adición mucho mayor que la que necesitarían otras personas, ya que esto se debe a una mayor efectividad de las lentes compensadoras negativas y el efecto prismático que estos van a tener a nivel de la visión cercana. Al tú quitarle esas gafas, ese lente, ya no van a tener esa compensación y van a presentar problemas acomodativos o binoculares de una forma mucho más frecuente que un paciente hipermétrope. Tenemos mucho más estudios en pacientes miopes y tenemos que estos pacientes generalmente se adaptan mucho mejor a cualquier tipo de corrección óptica y demás. Estos cambios que veíamos por los efectos prismáticos son muy importantes, sobre todo cuando vamos a corregir efectos refractivos muy elevados. Entonces son factores que tenemos que tener en cuenta más adelante. Esa metropización abrupta va a llevar a una repentina mayor demanda de convergencia en las tareas de visión cercana. Por lo tanto, van a presentarse con una insuficiencia acomodativa temprana. Entonces, estos sujetos sanos miopes, como decíamos ahorita, van a tener una mucho mejor adaptación óptica que cualquier sujeto que no haya tenido miopía, sino que sea hemétrope o hipermétrope, generalmente. Esa insuficiencia acomodativa suele ser temporal y generalmente se va corrigiendo 3 meses después de la cirugía. Se van a encontrar una disminución progresiva, transitoria de la amplitud de las versiones fusionales cercanas y del PPC. Han et al. Hizo un estudio en el que vio los cambios en la amplitud de la vergencia fusional y de la PPC en los sujetos miopes moderados como resultado de cirugías refractivas, y se encontró que había una disminución transitoria de las amplitudes de vergencia fusional con un retorno a los valores postoperatorios y una estabilización de estos más o menos a los 3 meses postoperatorios. Y luego de estos 3 meses se encuentra un aumento de la PPC con respecto a la que se tenía antes de la cirugía. En los pacientes con postoperatorios de la SIC hipermetrópico, los cambios van a ser diferentes. Tenemos que tener en cuenta que estos son pacientes que pueden hacer espasmos acomodativos con mucha frecuencia. Y estos cambios los vamos a ver no solamente en estos hipermétropes, sino también en los miopes. Entonces, tenemos que la mayoría de los pacientes hipermétropes suelen tener una visión binocular en peor estado que los que tienen los miopes, por lo tanto son mucho más propensos a tener sintomatología después de la cirugía de la SIC. Y podemos tener caída de la agudeza visual que va a tener un impacto sobre la binocularidad, ya que ésta se encuentra bastante inestable. Entonces, en los pacientes sin estrabismo preexistente podemos encontrar después de un LASIK hipermetrópico cambios de la dominancia ocular, cambios en la estereopsis
Y en pacientes con estrabismo preexistente, además de estos otros, puede llegar incluso, ese cambio de dominancia puede llegar a producir que incluso el ojo supresor cambie y esto produzca una pérdida de la fusión pudiendo llevar a una endodesviación en aproximadamente el 28.6% de los pacientes, según este artículo de los doctores Lía, publicado en el año 2012. Este es un cuadro publicado por los doctores Ondate y Parra, publicado en el Binocular Vision Alterations After Refractive and Cataract Surgery. Es un artículo de revisión que les recomiendo muchísimo. Ahí sale explicada todas las alteraciones que vamos a encontrar según el estudio. Entonces vamos a encontrar que hay alteraciones en las divergencias de fusión, en las amplitudes de fusión, tanto de cerca como de lejos, y aquí te van explicando en qué artículos van encontrando esto con estabilización a los 3 meses, el PPC que aumenta a los 3 meses después de la SIC o de PRK según diferentes estudios. Las amplitudes de acomodación también se van a ver afectadas, amplitudes de fusión, incluso hasta el índice de ACA, diplopias, estereopsis, todas las alteraciones que vamos a encontrar. ¿Qué cambios vamos a encontrar en la monovisión? El objetivo de la monovisión es que el paciente pueda ver binocularmente a distancias lejanas. Nunca debe perjudicar el correcto funcionamiento de la visión binocular en esta visión. Más allá, o sea, no se puede llegar a niveles, para que pueda haber un nivel tolerable de anisometropía. Entonces, para que esta monovisión se puede aplicar a todas las técnicas quirúrgicas que inducen diversos grados de anisometropía. ¿Cuánta anisometropía se va a inducir? Depende de la edad del paciente. Hay que llevar al límite en el cual no vaya a producir niveles intolerables. Esto muestra una alta variabilidad entre individuos, no todo el mundo tolera la misma cantidad de anisometropía, pero a raíz de analizando los diferentes estudios, parece haber un consenso que esta comienza a verse comprometida cuando esa anisometropía es mayor de 1,50. Y que cuando esta sea mayor de esto puede llegar a conducir a una función binocular deficiente y una estereopsis deficiente, ya que esta nueva situación perceptiva va a requerir un proceso de neuroadaptación que puede durar entre 2 semanas y 1 mes. Este proceso hace que el cerebro aprenda a inhibir la imagen borrosa producida por el ojo que no está enfocando en ese momento. Por otro lado, el hecho de, una simetría es un nuevo perfil refractivo para el paciente y va a encontrar nuevos patrones de aberraciones de alto orden, lo cual va a llevar a una limitación en la fusión binocular con aumento de la percepción de disfotopsias y a su vez un aumento en la ruptura de la fusión. En los pacientes con monovisión, hay tendencia a la endoforia y una disminución general de las reservas de fusión después del tratamiento. Esta tendencia a la endo no es clínicamente significativa cuando es menor de 1 dioptría, pero cuando se excede de 2 dioptrías, probablemente el paciente va a tener una insatisfacción postoperatoria muy alta. Especialmente importante si el paciente que desarrolla la endo en estas anisometropías es présbita, por supuesto, ¿no? Ya que los pacientes présbitas por lo general tienen como signo fórico habitual una exoforia. Al hacerlo la endo tienden a la endoforia. Entonces hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tengan una exoforia moderada alta, porque estos pacientes se pueden llegar a descuadrar
con la monovisión. Estas que tienen mayor o igual a 10 dioptrías de exoforia, al perder la estereopsis con este tipo de tratamiento, pueden llegar a perder hasta 2 líneas de visión en el ojo tratado y pueden llegar a tener muchísima sintomatología. En un estudio, el doctor Ito notificó, pues habló acerca de casos de exotropias intermitentes que llegaron a aparecer incluso 2 años después de pacientes a los que se les realizó monovisión, en pacientes pseudofácticos que tenían exoforias preoperatorias cercanas a 12 dioptrías, encontrando una correlación positiva entre la estereopsis postoperatoria y la exotropia en visión próxima preoperatorias. Estas anisometropías y aniseconias pueden llevar a problemas binoculares después de la cirugía, principalmente disminución de la estereopsis y dominancias oculares sensoriales desbalanceadas. Y tenemos también que la micromonovisión la micromonovisión puede ser más insoportable para los pacientes presbitas incipientes que los pacientes que tienen una presbicie mucho mayor. Si vemos, el objetivo de la monovisión viene siendo aumentar la profundidad de foco al producir una imagen clara en la visión cercana y otra en la visión lejana sin necesidad de acomodación. Entonces, los pacientes presbitas maduros no van a tener ningún problema porque ya no tienen acomodación. Sin embargo, los pacientes que tienen una presbicie inicial tienen una corrección cercana, pero sin embargo todavía tienen algo de acomodación. Entonces, todo depende de cuál sea el ojo dominante que esté haciendo la visión, porque pueden estar corregidos de cerca, pero si están acomodando y viendo con el ojo derecho, perdón, con el ojo de visión lejana, puede llegar a emborronar la visión cercana por la diferencia en esto. Y esto puede llevar a una disminución del campo fusional, pudiendo llegar a producir un estrabismo o descompensar algún estrabismo que ya estuviese por ahí. Otra cosa que notaron aquí los doctores Al-Muhtari y Al-Taoumi fue que ellos hicieron un estudio para ver todo este tipo de alteraciones que se producían en la monovisión y encontraron, por ejemplo, que la miosis asociada a visión próxima se debe principalmente a la convergencia más que a la acomodación, y que esta miosis es la responsable de la disminución de las aberraciones esféricas que se producen aquí más que el engrosamiento del cristalino como tal y del cambio de la visión. Entonces, como vemos, es supremamente importante hacer una evaluación prequirúrgica completa también de la parte sensorial y muscular, no solamente la evaluación tradicional de optometría, refracción bajo ciclo, lámpara de hendidura, fondo de ojo y todo esto. También es importante hacer y ver cómo está en la parte muscular y sensorial, porque van a tener mucha influencia en los resultados postoperatorios, en la comodidad que vaya a sentir el paciente después de la cirugía. Y se debe hacer independiente de que se vaya a operar un solo ojo o ambos. Muy importante la dominancia ocular. Cualquier hipocorrección puede llevar al cambio del balance binocular, pues cualquier hipocorrección en el ojo dominante. Y esto puede llevar a mucha sintomatología de astonopia y demás. Importantísima la refracción bajo ciclo por todo lo que decíamos ahorita de los espasmos acomodativos, que suelen ser muy comunes tanto en hipermetropía como en miopía, y en los pacientes miópicos pueden llevar a hipercorrecciones, los cuales van a llevar a una disminución de la convergencia con sus consecuentes sintomatología. Medirles también el punto próximo de acomodación, punto próximo de convergencia, reservas fusionales, cómo está el índice ACA, facilidad de acomodación binocular, etc. Cuando tenemos un paciente operado de cirugía refractiva y se presenta con síntomas de astenopia, visión borrosa, glare, se les hace una topografía y vemos que no hay ningún problema de alteración en el momento
de la topografía, de las aberraciones de alto orden, ni nada de eso. No se encuentra una alteración refractiva mayor, puede que sea pequeña. A veces uno piensa que esto es lo que le está produciendo una alteración pequeña a la refracción. No nos olvidemos nunca de hacerle una evaluación de las anomalías no estrabológicas de la visión binocular. Hay que hacerle examen de sensibilidad en ortóptica, cómo están los distintos patrones, porque muchas veces con solo terapias de ortóptica es suficiente para que se le quite toda esta sintomatología y que no llegue a necesitar ningún tipo de retoques en estas cirugías. Entonces, pacientes con estrabismo, ¿los podemos operar o no los podemos operar? Pacientes con historias de estrabismo sí se pueden llegar a operar de cirugía refractiva, pero hay que tener varias cosas en cuenta. Para empezar, hay que buscar la hemetropía siempre, pues como hacemos en todas las cirugías refractivas, bueno, no en todas, pero por lo general. Cirugía de ambos ojos al mismo tiempo, una evaluación ortóptica completa antes de cirugía, la cual se debe hacer en todo paciente, pero en pacientes con estrabismo muchísimo más. Explicarle a los pacientes bien que existe el riesgo de una descompensación del estrabismo después de cirugía y de aumento de la sintomatología de estos, y no hacer monovisión. La monovisión se debe hacer siempre en pacientes que tengan una buena binocularidad y un buen control de esto. ¿Qué complicaciones podemos encontrar en los pacientes con estrabismo o después de una cirugía refractiva? Son mucho más frecuentes en pacientes con estrabismo, aunque también se hayan visto en pacientes sin esto, pero la gran mayoría de pacientes sin estrabismo que han tenido este tipo de complicaciones de diplopías o de estrabismo secundarios a una cirugía refractiva solían estar comprometidos antes de la cirugía, solo que no los habíamos diagnosticado. Entonces, las principales causas vienen siendo una agudeza visual postoperatoria subóptima, un aumento significativo de las aberraciones de alto orden que pueden tener efectos prismáticos, como dijimos ahorita, o un error refractivo residual. Todas estas van a descompensar el equilibrio motor y van a inestabilizar la función acomodativa del paciente, pudiendo llevar a levantamiento de supresiones y diplopias o descompensaciones de estrabismos previos. Suelen producirse ese tipo de complicaciones principalmente en pacientes con anisometropías, como le íbamos diciendo ahorita, que son pacientes que suelen tener mayor astenopia y además mayor riesgo de descompensación cuando hay estrabismo. También tener en cuenta pacientes con historias de paresias de cuarto nervio congénitos que muchas veces no se han diagnosticado previamente, y este tipo de cirugía puede hacer que se destapen esto y se produzcan desviaciones verticales. Y pacientes no solamente con un estrabismo manifiesto, sino también con forias elevadas, también pueden llevar a que esto se produzca de una manera mucho más frecuente. También podemos utilizar la cirugía refractiva como tratamiento para el estrabismo. Ese es otro punto de vista de otra asociación entre estas dos. Hay pacientes con exodesviaciones pequeñas que al corregirles su miopía logran manejarla de una forma muy adecuada y suele ser suficiente para un buen control de este. También encontramos los pacientes con hipermetropías y con endotropias acomodativas, los cuales se van a beneficiar bastante de la cirugía refractiva. Estos pacientes con endotropias acomodativas y cirugías refractivas tienen muy buenos resultados, tanto en endotropias acomodativas totales o parcialmente acomodativas. Generalmente esperamos a que estos pacientes tengan más de 15 años antes de entrar a operarlo, a pesar de que la hipermetropía se estabiliza alrededor de los 12 años. Uno prefiere esperar hasta esta edad, puesto que hay endoforias que pueden desarrollarse entre los 12 y los 15 años. También nos gusta que ese defecto esté estable por lo menos 2 años.
y se ha encontrado que hay una disminución del ángulo de desviación no acomodativo en pacientes con ángulos pequeños, es decir, menores de 20 dioptrías prismáticas. Generalmente se define como una endotropia parcialmente acomodativa aquellos pacientes en que el estrabismo no desaparece completamente con la corrección óptica, o que puede estar en ortoforia con la corrección óptica, pero que no hay binocularidad. Estos pacientes que tienen estas endotropias menores de 20 dioptrías prismáticas, muchas veces después de una cirugía refractiva no requieren ningún otro tipo de tratamiento para este estrabismo y viene siendo suficiente nada más con la cirugía refractiva. Cuando tenemos ángulos mayores a las 20 dioptrías prismáticas o cuando son pacientes que tienen una exotropia consecutiva, pues no vamos a encontrar esta disminución de la desviación acomodativa que encontramos con los ángulos pequeños. En conclusión, la cirugía refractiva debe siempre preceder a la cirugía de estrabismo, siempre que se vayan a hacer ambas cosas. ¿Por qué? Porque esta puede cambiar, los ángulos de desviación pueden estar influenciados por el tipo de corrección que está usando el paciente, sea ya lentes de contacto o gafas con sus lentes como tal, como vimos ahorita con los miopes que van a requerir mayor acomodación y mayores divergencias cuando usan lentes de contacto que gafas, porque no tienen esa ayuda prismática inducida por sus lentes. Esta es una pacientica que primero se le hizo la cirugía refractiva, desafortunadamente no tengo foto de ella antes con las gafas. Se le hizo primero su cirugía refractiva y luego se le hizo la cirugía de estrabismo y está feliz, por fin pues, se ha mantenido muy derechos los ojitos. Este es el orden siempre, básicamente eso. Muchas gracias. ¿Preguntas, dudas? Vamos a ver en el chat si encuentro las preguntas. Ok, empecemos. Ya, es que no tenía micrófono, qué pena, porque me tuve que salir y volver a entrar, Marce. No, no te preocupes. Más bien qué pena que estuve como enredada. No, yo qué pena, me enredé yo fue aquí. No, preguntan pues que cuáles son los cuidados posquirúrgicos, pero realmente no estamos hablando Son de los mismos de cualquier cirugía refractiva, nada de meterse en la piscina, en el mar y esas cosas los primeros 20 días, no rascarse los ojos. Bueno, sí hay una cosa muy importante que quizá no dije aquí, en los pacientes operados de estrabismo. Estos pacientes operados de estrabismo no, que se les hace cirugía refractiva y tienen estrabismo o han sido operados de estrabismo. En estos pacientes es supremamente importante mantener la hemetropía lo más pronto posible. Un paciente que no tiene problemas de estrabismo, ni problemas de divergencias, ni ningún tipo de estos problemas musculares, cuando tenemos una ametropía residual o una hipercorrección o algo, muchas veces uno espera hasta los 3 meses para hacerle su corrección. Obviamente que también tenemos que hacer esa espera aquí de los 3 meses, pero no podemos dejarlo sin corrección esos 3 meses. Porque esa ametropía, esa disminución de la visión secundaria a la ametropía residual, puede hacer que se descompensen todos sus mecanismos funcionales y que se descompense este estrabismo y pueda llevar incluso a la aparición de una diplopia que después no la va a poder tratar nadie. Entonces, estos pacientes hay que mandarles gafas inicialmente hasta que se le pueda hacer el retoque para que mantengan su buena visión por ambos ojos todo el tiempo para evitar complicaciones. De resto son exactamente los mismos cuidados que se llevan a cabo en cualquier cirugía refractiva. Bueno, y pregunta Jorge Zambrano si la corrección debe ser con cicloplegia. Sí, claro, siempre se hace corrección con cicloplegia. Cuando estamos haciendo una corrección de una hipermetropía en paciente con una endotropia acomodativa, se van a usar los mismos parámetros que cuando les damos las gafitas, es decir, se corrige toda la corrección con cicloplegia con la que el paciente se encuentra en ortoforia, ¿no? ¿Puedo complementar? Cuando uno manda las gafitas. ¿Puedo complementar? ¿Perdón? ¿Puedo complementar?
lo de la pregunta anterior, Claro. mira, el problema que si uno hace la corrección completa con la cicloplegia, pues es mucho más alta la hipermetropía. La tolerancia es menor. Y no encuentra uno de todas maneras de pronto alturas en la keratometría y todo que permitan que se pueda hacer todo eso. Ese sería un problema y entonces la corrección sería una hipocorrección, ¿no? Ahora, esa es una. Dos, hablaba, eh, tú hablabas de que en lo máximo en diferencia era de 1.5 dioptrías. Quiere decir que si uno hace monovisión con 2 dioptrías o 2,5 dioptrías, va a ser mayor la mexiconia, va a ser mayor el disconfort y todo. Eso es lo que entendí, ¿sí? Sí, bueno, son dos temas ahí diferentes. Empecemos con el de la corrección completa en los casos de la cicloplegia. Se hace completa en pacientes que tienen endotropias acomodativas, no en todos los pacientes con hipermetropías. Generalmente esto es un paciente que ya debe estar estable en su refracción, ya debe haber venido manejando esa cantidad de hipermetropía en su diario vivir. Si se le ha bajado, si ya se encuentra orto con una cantidad un poco menor a la que encuentras en la parte de la cicloplegia, probablemente le puedes dar un poquito menos, pero generalmente ya estos son pacientes que vienen utilizando toda su corrección, que son pacientes con endotropias acomodativas. Ahora, un paciente que tiene un espasmo acomodativo sin estrabismo, no le vas a corregir toda la cantidad de hipermetropía o de miopía inducida, o sea, toda la cantidad de miopía inducida por el espasmo acomodativo, o le vas a corregir menos de la cantidad de hipermetropía que suelen tener, porque es que si no vas a tener con ese espasmo una miopía postoperatoria, el paciente no va a poder funcionar bien. ¿Qué hago yo en esos casos? Generalmente me voy por un intermedio y durante la misma cirugía, apenas termina de hacer la cirugía refractiva, les pongo cicloplegia, cosa que cuando les pasa el efecto de la cicloplegia, ellos ya están en su nuevo estado refractivo y les es mucho más fácil adaptarse. He visto que me va mejor cuando les aplico la ciclo en cirugía que cuando lo hago de forma, pues cuando lo hago más adelante, ¿ok? Eso en cuanto a los espasmos acomodativos, que es distinto a una endotropia acomodativa. Son dos escenarios completamente diferentes. Y en cuanto a lo de la anisometropía, de la diferencia de 1,50 entre un paciente y el otro puede variar un poco. Lo que pasa es que uno no todos los pacientes son iguales. Ese es el consenso general de todo lo que se ha estudiado. Pero pues para eso uno hace una prueba de monovisión antes para ver si el paciente se va a acomodar o no. Entre más grande sea la anisometropía, va a ser mucho más difícil para el paciente lograr acomodarse a esa monovisión. No es un número mágico, pues porque, como dijimos ahorita, hay una variable interpersonal una variabilidad interpersonal muy alta, entonces pues no es un número escrito en piedra, pues, pero es más o menos lo ideal. Acá, Marce, hay otra pregunta. ¿Es mejor esperar a operar las endotropias acomodativas hasta los 18 años como requisito de todas las cirugías refractivas? No, se pueden hacer desde los 15. Yo las hipermetropías las hago desde los 15, por lo que veíamos ahorita. Las hipermetropías se estabilizan alrededor de los 12 años, pero pueden aparecer endoforias y demás entre los 12 y los 15 años. Por eso es que uno prefiere esperar y que lleven mínimo 2 años de estabilidad. Entonces, pero a los 15 ya se puede, no hay que hacerlos esperar hasta los 18, pues porque no va a haber cambio en la refracción. ¿Y cuál es la sugerencia para poder corregir todo el ángulo de la desviación? Pues está en esa misma pregunta. Todo el ángulo de la desviación. El ángulo de la desviación se corregiría después de la cirugía refractiva, según el ángulo de desviación que haya quedado después de esta cirugía, si sigue con estrabismo o no, qué tan estéticamente visible sea, qué tanto esté produciendo astenopia y sintomatología en los pacientes, pues ya uno va a operar ese estrabismo o no. Ahora, en cuanto a sugerencias para toda la corrección
en un paciente, pues de la metropía del paciente, lo que decíamos ahorita. Yo por lo general cuando hay espasmos acomodativos me voy más o menos por un intermedio. Si es muy grande, lo ideal es soltarle ese espasmo al paciente antes de llegar a cirugía. Lo ideal sería con terapia, con ir subiendo los lentes de a poquito, el valor de los lentes. Lo que pasa es que eso no todos los pacientes tienen la facilidad de, ni el tiempo, ni las ganas de esperar todo ese tiempo hasta que uno pueda soltar ese espasmo de esa manera. Entonces, por lo general, uno se va más o menos con un intermedio, pongo ciclo durante la cirugía, y muchas veces después de cirugía toca tratamientos con... Intenta uno un poquito con terapias, pero no siempre va muy bien. Sobre todo si son pacientes muy estresados que hacen los espasmos muchísimo mayores, y a veces nos ayudamos de gotas cicloplégicas, pero no siempre se pueden hacer, porque muchas veces están bien mientras están con las gotas, a veces las suspende, apenas las suspendes empeoran nuevamente, porque hay un factor emocional por estrés muy asociado a esto. Y pues ya llegar a tropinizarlos pues ya son palabras mayores, entonces no es que sea lo ideal en el momento. Muy pocas veces ha tocado revertir parte y dejarlo con su espasmo, y que cuando llega a los 40 eche para atrás, porque ¿qué más se hace? Te hago una pregunta de retinóloga y pura curiosidad. O sea, veo, pues si entendí bien, digamos que la gran mayoría de estos problemas tienen que ver más, digamos, con temas de acomodación, incluso en pacientes mayores de 40. Sí. ¿Qué pasa con pacientes que hayan tenido antecedente de cirugía de estrabismo o de estrabismos y se les hace cirugías con lentes multifocales? ¿Hay datos sobre esto? ¿Hay problemas No con encontré un esto? ¿Qué artículo cirugía interesante que hablara al respecto, pero sí se ha visto que los lentes multifocales pues bajan la calidad visual y pueden llegar a comprometer un poco la visión binocular, y por tanto pueden, en una paciente que tenga una binocularidad muy débil, puede llegar a descompensarla. No es usual, es muy raro, pero teóricamente es puede un llegar a riesgo? pasar. Es un riesgo. Ujú. Ok. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. A ver, dos cosas. ¿Qué te refieres con la cicloplegia después de cirugía? ¿Aplicar ciclopentolatos con así para mantener dilatada la pupila? Eso lo hace uno rutinariamente en las PRK y no en la SIC, ¿sí? Más o menos. No Sin en problema todos con los eso. pacientes de la SIG, nada más en pacientes con espasmos acomodativos, ahí No digo mismo en yo. el láser. No digo yo, es que yo lo hago con los de PRK para que no le duela, porque como relaja Ah, ok, corte a biliar, ellos entonces sí. básicamente entonces Ok. de una vez se hace. O sea que yo lo estaría Sí, sí, haciendo en ese claro. momento, ¿no? Sí, Exactamente. sí, pacientes con PRK yo siempre les pongo ciclo, porque es que si no el dolor no lo van a aguantar. ¿Qué diferencia hay entre esas dos técnicas para posteriores resultados en la acomodación y todo eso? ¿Has visto alguna cosa así distinta o no? No, ¿La no he misma visto cosa? nada diferente. Ahora, yo hago muy poquita PRK, yo casi siempre hago la SIG. Es muy raro que yo Pero haga. PRK, si hay algún, digamos, está muy, no tiene mucho, la partimetría está muy bajita o alguna cosa, o de pronto unas asimetrías, ¿no? Uno hace en asimetrías, sin ser queratoconio ni nada, sino ciertas asimetrías y no teniendo elevaciones posteriores ni anteriores, Perdón, no nada. oigo Entonces, bien. hacerla, ¿no? Perdón, no logré oír bien. No, que digo yo que dijéramos, nosotros manejamos PRK cuando hay espesores bajos o cuando hay Sí, claro. algunas asimetrías, básicamente eso. Ahora, dijéramos que la tendencia en algún momento, ahorita es más PRK que la misma LASIK, ¿no? Por cuestión de conservar la córnea. Bueno, eso hay en escuelas y cosas de estas, Sí, eso va en pero la escuela. básicamente es eso, ¿no? Pero es que a mí me parece tan... Primero que aquí en el trópico no es lo mismo lo que sucede aquí que lo que sucede en los hemisferios norte y sur,
donde el ángulo de incidencia de los rayos del sol es pues es muy diferente. Aquí entran básicamente perpendiculares, aquí el índice de Hayes es muchísimo más alto, aquí la indicación para PRK, los valores son mucho menores. O sea, yo veo que en Estados Unidos, Europa y eso hacen PRK de 4 o 5 dioptrías. Yo sería incapaz de hacer una PRK en alguien más de 2 dioptrías porque hacen mucho Hayes. Por más de que uno les deje todo bien, pues estamos en el trópico, ¿no? La mitomicina, ¿no? Entonces, Ayuda. sí. Entonces yo prefiero, yo soy más amiga de la CIC, pero pues eso es gusto personal. El control postoperatorio es mucho más sencillo, la recuperación es más rápida, no dependes tanto de qué tanto pues, de la cicatrización del paciente en ese sentido. Pues, Mira, son más las ventajas que las desventajas. lo otro es, yo no sé si tú conoces algún estudio que había hecho Zoilo Cuellar, el estrabólogo acá en Bogotá, que había hecho posterior a las cirugías refractivas en las cuales se encontraba precisamente algunas desviaciones, pero es que no, nunca logré pues determinar alguna cosa que nos dijera más Zoilo sobre eso, pero sí hizo un estudio y parecía que había más endos y o exos en algún momento posteriores a la cirugía, que es lo mismo que tú estabas diciendo en este momento. Básicamente es eso, ¿cierto? Sí, sí, son mucho más frecuentes las endus descompensadas. Ahora, unas exotropias intermitentes muchas veces con pacientes miopes y demás, si quedan con una metropía residual que le baje visión suficiente, pueden llegar a descompensarse, ¿no? Como puede pasar con los pacientes con catarata, que tienen catarata en un solo ojo muy fuerte y este está produciendo una oclusión de largo rato y va a terminar descompensando esos estrabismos, ¿no? Entonces, siempre estos pacientes mantenerlos con su corrección óptica mientras se les puede hacer un retoque. El paciente por lo general lo va a aceptar si uno le explica desde antes que si eso llega a suceder es necesario que mande a hacer unas gafas mientras tanto y le explica lo que puede suceder si no lo hace y por qué en estos casos se hace así. Entonces, por lo general ellos no tienen ningún problema en aceptar esto y en hacerlo si es necesario. Marce, hay otra pregunta que creo que, bueno, la voy a leer exactamente, pero ¿qué estabilidad del resultado refractivo se ha visto con el tiempo en las hipermetropías elevadas en ET acomodativas? Pues más bien es hasta dónde opera uno una hipermetropía que no se la No, devuelva con el tiempo, ¿cierto? pues yo nunca me voy así como, voy a veces hasta 7 y así como, no la más feliz del mundo haciéndola. Yo generalmente esas hipermetropías altas, yo prefiero que usen lentes de contacto. Generalmente la calidad visual va a ser muy, muy superior. Lo que pasa es que a veces les pesan mucho esos lentes. No es tan estable. Sí hay partes que retrocede un poco. Sin embargo, estos pacientes terminan manejando muy bien su endotropia acomodativa a pesar de que haya algo de regresión. Es muy poco. Pues le encuentras en el cover la endo, pero ya no es tan manifiesta en el diario vivir clínicamente. Estéticamente se ve muy bien. También eso pues, porque el índice ACA también va disminuyendo con la edad, ¿no? Entonces eso también va a ayudar un poco. Yo las hipermetropías altas no soy muy amiga de meterme en ellas. Bueno, no sé si alguno de los colegas de oftalmopediatría que están aquí quieren hacer algún comentario. El doctor Hernández, que también tiene una conferencia sobre este tema. Están como muy callados. ¿No? Ahí. El doctor ya abrió el micrófono, ya lo vi. Bueno, buenas noches. Buenas noches. No, excelente conferencia, muchas gracias. De esos temas hemos hablado un poquito últimamente en las charlas y es importante saber que
aunque las complicaciones aparentemente pues después de la refractiva no son tan altas, pues se presentan, como la doctora dijo muy bien, y son muy molestas. El paciente queda con dipropias o con algunos trastornos de función binocular, entonces los resultados quedan pues como tapados y así el paciente va a tener siempre dificultad por mucho rato y corregir muchas veces estos errores no es tan fácil. No. La doctora valora la edad refractiva en niños con enotropia acomodativa. Se ha hablado siempre de la edad de 18 años como un parámetro pues, para tener en cuenta. Obviamente puede ser la de antes. El problema es que mi experiencia, un niño muy, pues, de 15 años, 14 años, 12 años, a veces son muy mal colaboradores y no toleran aparatos que siempre son muchas veces pues como siempre grandes o se asustan. Entonces se ha hablado de que estos pacientes con anestesia general, que muchas veces con anestesia general no tienen una fijación de la luz de fijación. Entonces que puede haber descentramientos, puede haber cosas, complicaciones. Entonces, por eso yo prefiero operar 18 años o más grandecitos, porque el paciente colabora más. Y se hace siempre el paciente de esa edad. Los resultados son prácticamente similares, ¿cierto? Los resultados muy buenos. Están muy buenos, en realidad son, y uno corrige toda la hipermetropía que el paciente tenga. Que recordemos que la hipermetropía se divide en tres partes: la absoluta, la que es residual o la acomodativa y todo. Y entonces hay que corregir a estos pacientes toda la hipermetropía, porque ellos, pues si usted lo deja con hipermetropía, va a corregir, va a quedar con neutropia. Entonces no hacemos nada. Es como, la idea mía es, digo yo, tener un lente colocado dentro de la córnea, ¿cierto? Es lo que nosotros pretendemos hacer. Pero las otras cosas, pues no más comentarios, porque todo está muy bien. Gracias. Gracias, Doc. Muchas gracias. Sí, la edad también obviamente depende del paciente. El paciente que sea muy nervioso y demás, él mismo no va a querer operarse temprano, o sea que por ahí generalmente no hay mucho problema. No, pues la familia está pendiente muchas veces, ¿cierto? La familia, yo tengo niños que he visto desde que estaban chiquiticos y desde he tenido pues como la idea de que voy a operar a los 18 años y están pendientes de uno siempre. Doctor, ¿cuándo es que me va a operar? ¿Cuándo es que va a operar el niño? Y entonces llega la edad pues de operarlos y con todo respeto operado, pues he operado 16 años, 15, pero pacientes muy escogidos. Y para 18 años sí la mayoría colaboran, aunque hay de 20 años, de 30 que no se han operado. Ellos se Ah, sueltan, sí, se están a llorar en cirugía, ¿cierto? sí, Y total. demás, Ah, y demás oye, años también. dice cirugía, uno se va a cancelar a uno por la cirugía ya es muy complicado. Y estas salas no están hechas para anestesia general, pues la anestesia hay que como adaptarla y entonces no es como tan fácil. Pero yo obviamente, pues parece que 15 años en adelante se puede operar si el paciente colabora. Bueno, muchas gracias. No. Gracias, Doc. Bueno, no sé si alguien más quiere darse la mano. Bueno, Marce, no, creo que muy Bueno, claro, muy buena conferencia. Nuevamente, muchas gracias. muchas Qué bueno verte. gracias. Y bueno, ya te Gracias, muy volveré amable, muy bueno. Muchas gracias. Gracias por la Bueno. invitación y por la participación. a ti. Muchísimas gracias. Gracias. Mil gracias a todos. Gracias.